Saludos amigos. Según todas las encuestas de opinión, el Congreso de la República tiene una pésima imagen. Arrastra consigo un desprestigio que no es de hoy, que viene de lejos. Y los congresistas deben ser las personas más vapuleadas, por eso que eufemísticamente llamamos la opinión pública. Creo que nuestros congresistas solo gozan de dos pequeños periodos de felicidad plena: cuando son elegidos y cuando asumen su mandato en el Congreso. Después de eso, su vida política transcurre bajo la sombra y muchos acaban su mandato en el anonimato completo. No es fácil precisar los motivos de ese descontento de la gente con el funcionamiento del Congreso. Esto obedece a múltiples factores, algunos coyunturales, vinculados al nivel y calidad de los representantes, que cada vez es más deprimente, al comportamiento de los congresistas y a esa su vocación por los pequeños escándalos de gente envanecida por el pequeño poder acumulado, a ese equivocado espíritu de cuerpo que se ha impuesto en el Congreso y que les otorga impunidad total y coloca a los congresistas por encima de la ley. Pero hay otras causas más profundas que tienen que ver con el funcionamiento del propio sistema político, con los defectos y limitaciones que tiene nuestra maltrecha democracia, con la existencia de instituciones artificiales que no sirven a las necesidades y demandas de la gente, y con el hecho real de que en el país los poderes fácticos son los que mandan por encima de los poderes constituidos. En una sociedad sin partidos políticos, son los intereses privados que controlan los grandes medios de comunicación los que crean la famosa opinión pública y definen los temas de debate nacional. Como dice el lingüista Noam Chomsky, 9 de 10 ideas que discutimos son producidas en los sets de televisión. En el país, el neoliberalismo ha logrado privatizar la política. Los asuntos de interés público no se discuten en el Congreso. Se arreglan en los pasillos del Ministerio de Economía y Finanzas entre los abogados lobistas de los grupos de poder económico y los burócratas funcionales al sistema. No digo con esto que el Congreso sea una institución artificial, pero su propio funcionamiento lo ha convertido en un elefante blanco. El Congreso ha perdido poder real. Su tiempo lo dedica a los pequeños escándalos y la distancia que existe entre representantes y representados es abismal. Si hacemos un balance global de su funcionamiento, el Congreso estaría en deuda con el pueblo. Y ese pueblo, a su vez, no tendría ningún problema en consentir que el Congreso se disuelva todas las veces que fuese necesario. El Congreso es la expresión de la voluntad política que se manifiesta en la sociedad vía elecciones en un momento determinado. En el país, esa expresión es muy volátil. Somos un país con una débil cultura política y con poca tradición de militancia partidaria. La despolitización que se ha impuesto en la sociedad ha llevado a que el Congreso se transforme en una suma de voluntades individuales, con congresistas que no responden ante nadie, que no representan a nadie y que no tienen inconvenientes en cambiar de bancada de acuerdo a sus propias conveniencias. El mandato político que recibieron de sus electores es letra muerta. Además, no olvidemos que la campaña electoral en la práctica se ha transformado en una inversión económica a ser recuperada lo más antes posible. Los grandes privilegios económicos que tienen los congresistas y la importancia de estar cerca al poder político para hacer negocios privados ha desnaturalizado por completo la función de la política, que ha dejado de ser una actividad al servicio de la sociedad y se ha convertido en un medio para hacer negocios lucrativos. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que el Congreso siga siendo una institución desprestigiada? 1. Convertir al Congreso en el centro del debate político nacional, el espacio donde oficialismo y oposición confronten sus planes de gobierno
y propuestas de política de Estado, y donde los partidos políticos sean las expresiones orgánicas de sus electores. Se debe terminar con esa pésima práctica de los tránsfugas políticos. El congresista es un representante político elegido por ser parte de una agrupación política. A su vez, creo que es una tremenda limitación el hecho de que los candidatos presidenciales no puedan postular a la vez al Congreso. Eso debilita la labor de la oposición, impide que el Congreso adquiera un rol más protagónico, la democracia se fortalezca y la alternancia política acabe con los políticos improvisados. En los países con sistemas democráticos más avanzados, los líderes políticos se forjan en el Congreso y la figura del outsider pierde sentido. 2. La política es una actividad al servicio de la sociedad y la función del congresista es representar a sus electores, defender los intereses de ese sector social que depositaron su confianza y le delegaron la responsabilidad de representarlos en el Congreso. Si un congresista incumple con ese mandato electoral, sus votantes deberían tener la posibilidad de revocar ese mandato. Lo que el pueblo puso, el pueblo puede sacarlo. 3. La función del congresista se ha convertido en un negocio. El sueldo que perciben los congresistas y los privilegios económicos del cual gozan no tienen justificación. No mantienen una relación proporcional con la situación del país, ni está regulado por dispositivos legales. Los congresistas gozan de privilegios arbitrarios sancionados por ellos mismos y que desnaturalizan por completo la función de la política. Por decirlo de alguna manera, la diferencia del sueldo que percibe un congresista con el sueldo de un profesor es totalmente injusto e insostenible. Como decía el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, si un político tiene aspiraciones de convertirse en millonario, que se dedique a los negocios privados y deje la actividad política. Finalmente, nada de esto tendría sentido si no se logra cambiar la mentalidad de la gente, hacer entender que emitir su voto es un acto de suma responsabilidad con el país. Como dijimos, el Congreso representa una voluntad política, y si esa voluntad política está dominada por pequeños intereses, entonces seguiremos teniendo un Congreso mediocre y con representantes que estarán más interesados en cuidar sus propios bolsillos que en pensar en los problemas de la gente común y corriente. Hasta la próxima, amigos.